En el comentario de texto de hoy vamos a tratar un poema del conde Villamediana. Debe tan poco al tiempo el que ha nacido en la estéril región de nuestros años, que premiada la culpa y los engaños, el mérito se encoge encarnecido. Ser un inútil, anhelar perdido, y natural remedio a los extraños, avisar las ofensas con los daños, y haber de agradecer el ofendido. Máquina de ambición, aplausos de ira, donde solo es verdad el justo miedo, del que percibe el daño y se retira. Violenta duración, mañoso enredo, en fe violada han puesto la mentira, fuerza de ley y sombra de desnudo. Biografía del autor. El conde de Villamediana, también conocido como Juan de Tasis y Peralta, fue un poeta noble español del siglo XVI. Nació en 1560 y perteneció a una familia aristocrática de León. Durante su juventud se desempeñó como soldado y participó en la guerra de Portugal. Villamediana es conocido por su habilidad como poeta y su participación en la corte española durante el reinado de Felipe III. Fue un miembro activo de la Academia de los Arcángeles y escribió varios poemas en español y latín. Sus obras reflejan su amor por la corte y su devoción a la figura del rey. A pesar de su éxito como poeta, Villamediana también es conocido por su vida controversial y escandalosa. Tuvo una relación amorosa con Ana de Mendoza y de la Cerda, la que provocó enojo y desaprobación en la corte. Además, su amistad con el duque de Lerma, el principal ministro de Felipe III, lo convirtió en un blanco de la ira de otros cortesanos celosos. En 1622, Villamediana fue asesinado por un grupo de cortesanos enemistados con él. Su muerte fue un shock para la corte y un golpe para la poesía española, que había perdido a uno de sus poetas más talentosos y renombrados. Contexto histórico. España, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, experimentó una época de intensos cambios políticos, sociales y religiosos. Durante este periodo, el país vivió el declive de su imperio global y una crisis económica, mientras que la Iglesia católica se enfrentaba a la Reforma protestante y a la Inquisición. Fue una época de incertidumbre y cambio, pero también de progreso y creatividad, principalmente en la literatura y en la ciencia. Obra literaria del autor. Se pueden mencionar dos fases poéticas sucesivas en la obra de don Juan de Tasis: la petrarquista, que abarca desde sus primeros poemas hasta la vuelta de su viaje a Italia, y la culterana, desde 1615 hasta su muerte en 1622. Estos dos periodos poéticos se dividen en cuatro grandes grupos: poesía amorosa de corte petrarquista, la poesía estética de corte gongoriano y marinista, las fábulas mitológicas de inspiración ovidiana y estilo de Giambattista Mariano y Góngora, y la poesía vivencial con una doble vertiente, la poesía moral y los poemas satíricos. Villamediana se sabía condenado a morir joven, y en su poesía aparece este sentimiento fatalista, plasmado a través del mito ovidiano de Faetón. Sus temas poéticos son predilectos el silencio, el desengaño, la temeridad, el mito de Faetón y todo lo relacionado con el fuego. Además, en su obra podemos ver un gran desequilibrio narcisista por la acumulación de pronombres personales. Su lenguaje poético, esencialmente punterano, introduce cultismos nuevos que no aparecen en las obras de Luis de Góngora, que era un gran amigo suyo. Tema del soneto. El tema principal de este soneto sería la crítica a la situación de España. Como hemos mencionado antes, España se encontraba en una época de decadencia, algo que también se reflejaba en su sociedad. Villamediana se queja por haber nacido en esta época, lo que podríamos encajar con el tópico literario del Contemptu Mundi, pero esta vez el menosprecio va dirigido a la sociedad. Estructura del soneto. Estructura externa. En el primer cuarteto, el autor se queja de los años en los que le ha tocado vivir. A continuación, en las estrofas 2 y 3, el autor procede a criticar la sociedad de la época. En el último terceto, el autor cierra el soneto con la crítica al poder de la ley aplicado por la fuerza y el desprecio que se hacía al esfuerzo personal. Estructura interna. El clímax se produce a partir de la tercera estrofa, cuando el poeta expresa sus sentimientos de enfado con palabras como ira, miedo, daño, violenta, mentira, etc. Estudio de la lengua. En cuanto al nivel fónico, se trata de un soneto que sigue la métrica de este tipo de poemas: 14 versos en decasílabos de rima consonante, ABBA, ABBA, CDC, DCD. En este soneto podemos encontrar varios encabalgamientos, en los versos 1 al 2, 10 al 11, 12 al 13 y 13 al 14. En cuanto al nivel sintáctico, el poeta utiliza oraciones largas, debido a los numerosos encabalgamientos, pero con oraciones sencillas, en las que abundan los adjetivos utilizados para describir y criticar.
En cuanto a las figuras retóricas utilizadas, encontramos una anáfora en la estrofa 2, se repite la palabra y en 2 de sus versos, dos elipsis, ambas en la estrofa 2, una en el verso 5, anhelar lo perdido, y la otra en el verso 8, agradecer a el ofendido. En cuanto al nivel semántico, encontramos las siguientes figuras retóricas. Metáfora, verso 2, estéril región, una región pobre sin nada que ofrecer. Verso 9, máquina de ambición, las máquinas no sienten ni muestran ambición. Verso 14, sombra de desnudo. El desnudo o esfuerzo no puede tener sombra física. Además encontramos varias antítesis. En el verso 3, premiada la culpa siempre tiene como consecuencia algo, un castigo, no un premio. Verso 9, aplausos de ira, generalmente se aplaude de felicidad, no por enfado o malestar. Y verso 12, violenta adulación, dos términos opuestos, no puedes alabar a alguien de forma violenta. Como conclusión, podemos ver que se trata de un poema de desahogo, una manera de expresar la frustración del poeta por tener que vivir en una época tan complicada para España, en la que la sociedad es malvada y no encaja con los ideales del autor. En cuanto a mi opinión personal, me ha parecido un poema sencillo, para tratarse de un poema barroco de estilo culterano. Sin embargo, obviamente no es un poema sencillo que se entienda a la primera. Tienes que leerlo y releerlo varias veces para hallar el tema principal y poder entender el poema. Personalmente el poema no me ha gustado demasiado, ya que yo prefiero poemas más sencillos en los que puedas entender la idea general de forma rápida, pero sin duda se trata de un poema muy cuidado y difícil de escribir.